Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Diga conmigo: aún el viento y aún el mar le obedecen. Ahora hay alguien que tiene a su lado: ¿quién es este? Y quiero que puedas tomar tu lugar y rápidamente entrar en contexto de lo que es la palabra del Señor. Porque en unos momentos antes de este acontecimiento, Jesús estaba sanando a un ciego de nacimiento. Estaba haciendo un milagro y los discípulos eran testigos de un milagro sobrenatural que estaba ocurriendo. Y luego de esto les dice: es necesario pasar al otro lado, porque en el otro lado hay muchas cosas por hacer, pero hay algo importante en este verso, y es que Jesús quería llevarlos a ellos de la realidad de los milagros, de ver la fe en otros, a que ellos ahora activaran su fe, porque en los próximos capítulos ellos iban a ser empoderados para imponer manos y sanar enfermos. Así que la única forma que tú puedas ser empoderado es que Dios te lleve en medio de una tempestad. Si Dios no te permite estar en medio de una tempestad, es porque aún no estás calificado para un nuevo nivel de gloria que viene. ¿Usted está aquí? Por ende, dígale al que tiene a su lado: cada tormenta es necesaria. Cada viento es necesario. Si usted entiende cómo despegan los aviones, despegan con el viento en contra. Nunca lo hacen con el viento a favor. Por ende, cuando tienen el viento en contra, el avión se esfuerza por subir. Y a veces nosotros, cuando sentimos los vientos en contra, en vez de alegrarnos por lo que Dios va a hacer, nos atemorizamos como los discípulos. Ellos estaban viendo a un Jesús que hacía milagros, que hacía prodigios, pero ahora iban a ver a un Jesús que los iba a empoderar. Y yo creo que llegó el tiempo en que muchos de ustedes sean empoderados para el nuevo nivel de gloria que viene para esta casa. Es el tiempo en que tenemos que entender las tormentas. Por ende, el tema de esta noche es: pasemos al otro lado. Todo el mundo tiene ese tema, todo el mundo lo enseña, lo predica, lo escuchamos en YouTube. Pero hay algo poderoso que Dios tiene para nosotros, y es que una de las cosas que podemos entender es que en nuestra barca siempre tiene que ir Jesús. Se te puede quedar el cepillo de dientes, se te puede quedar el jabón, el colgate, la ropa, pero nunca se puede quedar el tripulante VIP. ¿Quién iba en la popa de la barca? Jesús. El único que iba durmiendo era Jesús, dando a entender que el lugar de privilegio de la barca lo tenía que tener el maestro. Yo no sé qué lugar de privilegio le estás dando a tu vida, Jesús, pero si lo colocas en la popa y lo colocas en reposo, aunque tu barca se esté anegando, se esté hundiendo, hay alguien que está durmiendo tranquilo, que solo basta que él se levante. Dígale que tiene a su lado: no tienes que esforzarte mucho, solamente tienes que llamar al que ha estado dormido. ¿Cómo puedo pasar al otro lado? Uno, entendiendo que en mi barca va Jesús. Si yo estoy seguro que Él va en mi barca, entonces los vientos que me están viniendo en contra no son para hundirme, sino para impulsarme. Y cuando estos vientos llegan y la tormenta llega, nos abrumamos, nos quedamos estáticos, no sabemos qué hacer. Y usted se pregunta cómo 12 apóstoles, dentro de los cuales habían algunos que eran pescadores, Pedro y Andrés, tenían miedo del mar. Pareciera que era la primera vez que Pedro y Andrés estuvieran en el mar. Son pescadores, si son pescadores, pescan de noche. Están acostumbrados a que hayan tormentas en el mar. Pero parece ser
que esta tormenta y esta tempestad era un poco más fuerte. Era otro nivel para ellos, porque un marinero sabe cómo golpean las olas los barcos. Así que ellos no se asustan como usted se asusta cuando comienza a llover y pega un centellazo. Ellos les da igual, ellos están con su capucha jalando las redes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Pero esta tempestad era diferente porque no era algo natural, era algo sobrenatural. A veces tú y yo nos acostumbramos a ciertas tempestades, pero la única que te va a impulsar es a la cual tú no estás preparado. Cuando tú no estás preparado y sientes que te golpea el viento y tú dices: hey, yo he estado ya en este proceso, pero ahora tengo temor. Hey, ya yo he estado en esta posición, pero ahora tengo miedo. No es para destrucción, es que Dios te está diciendo: es tiempo de que pases al otro lado, al siguiente nivel. Jesús se despertó en esa tónica, pero mandó a callar. Ahora, ¿por qué? Porque quien había planeado pasar al otro lado era Jesús. Y por eso les dice: ustedes no tienen fe, porque yo los quiero llevar al otro lado, donde ahora ya no me van a ver hacer milagros. Ahora ustedes van a imponer las manos sobre los enfermos. Ahora ustedes hollarán serpientes y escorpiones. Ahora ustedes liberarán. Ahora ustedes tendrán autoridad. Pero si no pasan la tormenta, siempre vas a estar pagando supletorio. Todo el que ha ido a una universidad, cuando pierde una materia, ¿qué tiene que hacer? Volver a pagar. Y hasta que no pasas la materia, no te certifica el maestro. Y muchos de nosotros seguimos en tormenta tras tormenta porque no hemos pasado el examen. No estamos preparados para el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque en el otro lado hay más responsabilidad, hay más autoridad, hay más dominio, hay más control. En pocas palabras, en este lado estás en la teoría, pero en el otro lado estás en la práctica. ¿Me hago entender? En este lado se te enseñó a reprender demonios. En este lado te vas a enfrentar demonios. En este lado te enseñan a dirigir un servicio. En el otro lado tienes que predicar. Y cuando nos van a impulsar, y no hay nada más peligroso para un cristiano que el pastor le diga: tengo que hablar contigo. Uno no duerme. ¿Qué mira decía el pastor? Uno se evalúa. ¿Qué hice? Pero me pidió esto, lo hice también. Y si son colaboradores, empiezan a preguntarle al ministerio: ¿hay papel higiénico? ¿Hay servilleta? Mira, la mesa está organizada. No, ¿por qué? No, porque el pastor va a hablar conmigo. Y ese día llegan allá afuera. El pastor está ahí. Sí, está ahí. Si está yo, hermano y Margarita: Margui, ¿cómo lo viste? No, llegó sonriente y llegó hablando. Hija, entra, o hijo, entra. Y yo no sé por qué entran como el morrocoyo con la cabeza enterrada. Cuando uno le dice: hijo, mira, es que yo he sentido que es el tiempo de que predique. Se le baja la depre, la bili. Si la noche anterior no durmió, esta semana menos. Lo puedes tomar así, o lo puedes tomar como: uy, llegó mi momento y mi tiempo. Y es válido ambos. Que lo tomes con nervio y susto, pero que también lo tomes con alegría y con gozo. Pero en ambas posiciones se te viene una tormenta. Yo lo voy a repetir porque aquí se durmieron. En ambas posiciones se te viene una tormenta. Se te viene una tempestad, se te mete el agua a la barca, se te forma problema en la familia, se solleva el esposo que te traía a la iglesia, se solleva el hijo, hay más rebeldía, hay más problemas, hay más procesos y pareciera que el diablo se estuviera metiendo contigo. ¿Sabes por qué? Porque la voz de autoridad activó algo en el mundo espiritual que el diablo sí se está creyendo. El problema de los cristianos o de los evangélicos es que no nos creemos las palabras proféticas, pero el diablo sí se la está creyendo. Cuando el diablo escucha y dice: lo van a pasar al otro lado, me va a hacer daño.
Porque ahora el diablo tiene que preparar su ejército porque se va a enfrentar a alguien que lo va a enfrentar. Mientras tú estás en teoría, está todo tranquilo. El tema es cuando pasas a la práctica. Y muchas veces en medio de la barca es que nos anegamos. Nos hundimos allí. Nos da miedo. Y por eso hay gente que da el paso de servir y después retrocede. Porque cuando sienten el primer ventazo en la vela, enseguida se ponen nerviosos porque no están acostumbrados a las tormentas. Y muchas veces es porque Jesús no está en nuestra barca. Está en todo lugar, pero no en nuestra barca. Y la garantía de los hijos de Dios es asegurarse que Jesús está en la barca. Señor, no sé qué vas a hacer conmigo el sábado, pero si me toca predicar, tú estás dormido en la barca. Yo me voy a poner ahí al frente y voy a empezar a trabarme, voy a empezar a enredar la lengua y voy a decir, cierre sus manos y levante sus ojos, y me voy a embolatar y yo no sé qué va a pasar, pero esa tempestad me estoy hundiendo. Y de repente yo miro al pastor y el pastor me da la espalda, miro a nadie me ayuda, y en un momento estoy atareado y de repente se levanta el que está durmiendo y coge tu boca y coge tus manos y comienza a fluir y comienza a ser, y tú dices, no soy yo, de eso se trata. Porque si lo haces tú, te vas a llevar la gloria tú. Pero si lo hace Él, entonces vas a decir, creo que estoy pasando el examen. No es estar calificado, no es estar aprobados por hombre, es estar aprobados por el que está durmiendo en tu barca. No es que la gente reconozca lo que porto, es que el cielo lo reconozca. Porque cuando subes de nivel o pasas al otro lado, vas a estorbar a unas cuantas personas. Cuando creces, vas a estorbar al que dejó que agua le entrara a su barca. Vas a estorbar al que está temblando de miedo porque no ha desarrollado su fe. Vas a estorbar al que está acostumbrado a ir en la barca, pero cuando la tormenta está suave, como cuando está el sol soleado en la tarde, que no hay problema. Pero un buen marinero, un buen cristiano está acostumbrado a la tempestad que venga, porque él sabe que hay uno que tiene autoridad para callar la tormenta. Tienes que aprender a llamar a aquel que tiene potestad sobre los vientos contrarios. Señor, si este viento me va a impulsar, bienvenido. Pero viene el primer viento, se perdió. No hay brújula ni bruja que lo rescate. Pierdes el norte. ¿Sabes por qué? Porque la clave está en esto. Jesús les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Por qué nos inundamos? Porque perdemos la fe. Porque perdemos la fe en aquel que nos ha llamado. Porque perdemos la fe en aquel que nos prometió respaldarnos. Porque perdemos la fe en aquel que nos dio dones y talentos y capacidades para hacer temblar el infierno. Y es tiempo, mi hermano, de que usted se sacuda, porque yo creo que ya estamos cansados de que el diablo te coja y te dé 3 vueltas. Es tiempo de sacarlo a bailar, no me malinterprete, pero es tiempo de cogerlo a él y darle 3 vueltas y decirle, hey diablo, vete para allá porque te voy a dar candela, ya me tienes aburrido. Tiene uno que sollevarse. Tiene uno que despertar y decirle al diablo, hey, ven acá, papi, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que te abstiene y sale tu coraje porque te aburres de lo mismo y tienes que llamar al diablo y decirle, ¿cómo las quieres tú? Porque ya me tienes aburrido por aquí, por allá, por estos lados. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres candela? Me voy a meter en ayuno, en oración, en vigilia. Voy a leer la palabra, vamos a pelear, vamos a darnos golpes, me vas a dar, yo te voy a dar, pero te voy a demostrar que aquí hay un cristiano de guerra, que aquí hay un hombre que está ejercitando su fe. La única forma de tú ejercitarte es en la práctica. Tú puedes pasar leyendo Biblia y estudiando Biblia, pero si no vas a la práctica no crece. Y a veces el momento de la prueba, esa tormenta, es el lugar de las prácticas. Jesús se levanta
reprende, les dice: no tenéis fe. Temieron en gran temor, pero se decían el uno al otro: ¿quién es este? Hermano, a veces estamos en la iglesia, pero aún no sabemos quién es Jesús. Y ellos habían visto un Jesús de milagro, pero ahora estaban viendo un Jesús sobrenatural. Y los próximos capítulos que siguen de Marcos, ahora ellos comienzan a vivir en el poder sobrenatural. Y yo creo que es tiempo que como iglesia comencemos a vivir en los tiempos y los moveres sobrenaturales de Dios. Todo lo que sopla y todos los vientos contrarios que vengan te tienen que impulsar a cruzar al otro lado. Dígale que tiene a su lado: multitud o discípulo. Pero míralo, así lo está mirando de reojo como si le debiera. Porque en el verso 36 dice: despidiéndola, ¿a quién? Parece que a Jesús no le interesan los números. El Padre nos ha enseñado en toda la Biblia que no le interesan los números. Porque cuando Gedeón iba a pelear le quedaron 300. Cuando los espías fueron a ver la tierra, solo 2 trajeron buenas noticias. Y solo 2 conquistaron toda esa tierra. Así que Jesús, que tiene una multitud detrás de él que lo aclama, que está viendo los milagros, ahora los despide. Porque Jesús entiende que gran parte de esa multitud no van a pasar el examen. Y si tú estás en una barca y estás sintiendo vientos contrarios, es porque has calificado para Jesús. ¿Estás aquí? Entonces ya tienes que comenzar a dejar de llorar y dejar de decir: ¿por qué me pasa esto? Y decir: ¿para qué Dios me está permitiendo estar en esta barca? ¿Para qué Dios está permitiendo estos vientos contrarios? ¿Para qué Dios me está llevando a este nivel? ¿Sabes por qué? Porque Jesús hace rato te quiere pasar de la teoría a la práctica, te quiere pasar al otro lado. Pero si no madura y sigues llorando en el mismo problema, cuando se acabe la tormenta va a volver a lloverte. Señor, ¿hasta cuándo va a dejar de llover? Vas a tener el diluvio de Noé. 40 noches lloviendo. ¿Por qué? Porque no has pasado la materia. Pero ya yo estaba cerquita a la orilla. Te devuelve la ola. Me voy a enganchar con un buen marinero. No es de grupo, es individual. Si tú lo pasaste, sí, ¿me puedo ir contigo? No, no puede. La lancha tiene un solo puesto. No, pero yo conseguí una de 2. Monta Jesús y tú, fuera. Y le voy a decir algo fuerte que va a sonar fuerte. Dígalo, como dice Arely. Deja de estar buscando la solución de otro para tu proceso. Gabriela, ¿cómo lo hiciste? No, yo ayuné, hice 2 vigilias y me liberaron. Ya, voy a hacer lo mismo. No, hermano. El mar de Gabriela no es tu mar. El viento de Gabriela no es tu viento. Porque quizá el nivel de Gabriela no es tu nivel. Que Dios te quiera pasar al otro lado no quiere decir que todos vamos a ser iguales. Pero si tú sigues buscando explicación y viendo cómo lo hacen los demás y preguntando, te estás desgastando. ¿Por qué? Porque estás pasando de hermano en hermano preguntando el proceso, cuando puedes ir a llamar al que tienes dormido en casa y decirle: Jesús, estoy preparado para mi proceso. ¿Cómo lo puedo vivir y de qué forma lo puedo vivir? Y Jesús te va a dar la instrucción para pasar la materia, para que cuando llegues al otro lado tengas algo que necesitamos, y es la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Ahora ya nada te va a dar temor. Hay matrimonios que tienen que pasar por tormentas para llegar a otro nivel. Hay familias que tienen que pasar por tormentas para llegar a otro nivel. Los hijos tienen que pasar por tormentas para llegar a otro nivel. Dios no te promete una vida fácil. Llega Jesús y no hay tormenta. No, hay tormenta. Dígale que tiene a su lado: hay tormenta. Es más, dígale: hay gran tempestad. No es la tormentica, no es el aguacerito en Cartagena. No, es la tormenta en alta mar.
Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo como cristianos podemos llegar y ver que hay una gran tormenta y seguir firme? Porque la diferencia es que tú tienes a Jesús en la barca. Y la garantía es que mientras Jesús esté en la barca, tú no te vas a inundar. Tú vas a llegar al otro lado, porque hay alguien que va a hacer bonanza en el tiempo más difícil de la tempestad, en el tiempo más difícil del proceso, en el tiempo más difícil del lloro. Él va a aparecer. Durará el lloro toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. Vendrán los vientos, vendrá la tormenta, sentirás que no hay un norte, perderás la brújula, no sabrás para dónde ir, no sabrás qué hacer, pero alguien se va a levantar a tu favor y va a enmudecer los vientos y va a enmudecer la tormenta, y tú vas a llegar al otro lado con una visión diferente. Eso es lo bacano, que llegar al otro lado y testificar. Porque en otra ocasión ya no es que Jesús iba en la barca, ahora Jesús viene caminando en el mar. ¿Sabes qué me impacta? Que Jesús nunca se cansa de llevarte a otro nivel. Que cuando tú crees alcanzarlo, que te sientes cómodo, vuelve y te incomoda con otro viento. Y hay momentos que uno dice, Padre, llegué agitado, llegué cansado, déjame respirar. Sube la escalera, que el ascensor está dañado, vamos para el otro nivel. Ahora pregúntame por qué. Porque Jesús va en la barca, pero en el otro mar los manda solo y llega él caminando sobre el mar. Ahora, los que han desarrollado fe se están volviendo a inundar, están volviendo a sentir los vientos, pero ya no hay a quien llamar. Y cuando siente que se están ahogando, parece que Pedro dice que viene alguien caminando sobre las aguas. Y ese que viene caminando enmudece los mares, enmudece la tempestad otra vez, pero ahora saca a Pedro de la comodidad. Ahora dice, Pedro, ¿te gustaría caminar sobre el agua? Te voy a enseñar en este nivel que ya no me necesitas para reprender la tormenta, que vas a tener la misma autoridad mía para caminar sobre ella. Tú y yo tenemos que llegar a un nivel de madurez espiritual donde aprendamos a caminar encima de los problemas, donde aprendamos a caminar encima de la tormenta, porque eso significa una cosa. Dime, pastor, ¿qué significa? Significa que tiene dominio y control sobre la situación. Y cuando tú tienes dominio y control sobre la situación, ya la tormenta que se despierte estará ¿dónde? Donde corresponde, debajo de tus pies, porque hubo alguien que te empoderó para hacerlo. Ya no tienes que llamarlo, Pedro, ahora puedes caminar con él en el agua. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos en esta noche a pasar al otro lado caminando sobre el agua? Poco lo que se dé pie.